sea, siento que sí es como un llamado de atención. Yo creo que de pronto, pues por lo menos yo no soy como tan consciente de en realidad que la arquitectura, como las otras artes, se ha venido como degradando bastante, como que se ha vuelto más un producto que vender y que sea como útil para la sociedad y no tanto para el individuo como habitante, sino pues como lo era antes. Entonces sí siento que ha perdido mucho como su significado por ese lado y, y que también en parte es por la educación. Ya, pues por ejemplo, nosotros en Habitar es mucho como, pues sí, lo que pide el edificio, pero realmente es como lo que pide el cliente. O sea, y hacer las cosas más eficientes, pues más económicamente. Entonces nos vemos como muy limitados por los recursos económicos o por el contexto social y pues ha dejado mucho de ser lo que era antes. Y no solo por lo externo, sino también porque ya no, o sea, ya no educan arquitectos, sino más como personas que construyen una casa. Pues sí, yo en realidad no creo que sea una cuestión como de que la arquitectura esté agonizando, sino de que el arquitecto como persona es el que, por la educación y por distintos factores socioeconómicos que han afectado como, no sé, la evolución del mundo, digámoslo así, como que el arquitecto ya no es quien era antes, como cada función de lo que es la arquitectura hoy, como estructura o redes o el diseño como estético o el diseño urbano, como que se han ido especializando, entonces ya no es solo una persona la que hace un edificio, sino son muchas. Y esa especialización requiere un trabajo en equipo en el que yo creo que los arquitectos no están entrenados, primero. Y segundo, creo que sí, al no tener como un conocimiento amplio de cómo hacer la arquitectura, pierde su valor. Pero más que eso, yo creo que el arquitecto también agoniza en el sentido de que listo, o sea, las cosas han cambiado y lo que decía un poco en la lectura de que se ha vuelto más como un almacenamiento de masas, como que un arquitecto bueno debería poder aprovechar el tipo de situaciones que sean hoy en día y poder resolverlas, que es lo que no se da, y por eso es que creemos que la arquitectura agoniza, cuando en realidad es la profesión la que está embarrándola y no nos educa lo suficiente como para que podamos responder de una manera buena ante pues las condiciones sociales que hacen que la arquitectura cambie. Entonces sí, esos son los clientes que dicen como, es que yo quiero esto y quiero que sea barato. Un buen arquitecto debería poder hacer ambas cosas, pero si no tenemos la suficiente como capacidad para resolver esos problemas de otra forma y decirle al cliente, oiga, usted no sabe, somos nosotros los que podemos de pronto resolver esto, pero si tuviéramos otro tipo de conocimientos más profundos, de pronto la arquitectura podría, no sé, sobrevivir y pasar, exacto, pasar ese obstáculo y renovarse de una forma pues diferente. Y en cuanto un poco a lo de las artes, que decía que la arquitectura se había vuelto, o sea, antes era un espacio en el que se reunían todas las artes, yo creo que por todas las revoluciones que se han dado desde ese momento hasta hoy, de pronto no es cuestión de que la arquitectura entonces haya perdido esa jerarquía entre las otras artes de poder reunirlas a todas, sino que cada arte ha podido evolucionar y nos damos cuenta que la casa no es el lugar donde estamos todo el tiempo, de pronto es la ciudad, de pronto es la oficina y de pronto son otros espacios en los que la arquitectura debe reunir esas artes. Entonces no podemos decir como que es que, ay no, las artes se fueron, pero las artes también cambian, las artes también se separan, se especializan, evolucionan, no sé si para bien o para mal, pero la arquitectura no tiene por qué ser el lugar donde convergen todas, y no me parece que eso esté mal. Yo creo que no es algo que, pues como que la agonización, lo que sea de la arquitectura, sea algo que haya pasado únicamente con la arquitectura, sino que creo que es como un proceso que ha venido pasando con todas las disciplinas, como que hay un exceso de especialización en un cierto tipo de saber, en un cierto tipo de técnica que impida que el hombre como que se abra al mundo como en cuanto a otras maneras de conocimiento y de aprender el mundo. Eso por un lado. Por otro, creo que también al pensar como cuál es una definición de arquitectura, implicaría pensar en cuál es una definición del arquitecto y por qué uno habla de arquitectos y no de constructores de casas, como pensar realmente en cuál es la función que ejerce un arquitecto, en qué se diferencia un arquitecto de un obrero, por ejemplo, o precisamente de un constructor o de un ingeniero, como pensar cuáles son las implicaciones de esta construcción que se va a realizar. Y sobre lo de las artes,
No sé, yo creo que también es porque de pronto la arquitectura es algo como que se ha naturalizado como al punto tal que ya se vuelve como algo implícito, como que las personas no tienden a pensar a menos de que sean arquitectos o bueno, no sé, creo yo, que no piensan como en como una edificación como que va configurando las relaciones humanas, la construcción de uno mismo como sujeto y cómo uno percibe el mundo. Y eso es algo muy problemático porque se empieza a como a rezagar y a pasar a un segundo plano, como todos esos como materializaciones como la raya, por ejemplo, como eso va creando fronteras y acercando y alejando ciertas personas y ciertas cosas.